Si le preguntas a un estudiante de español cuál es uno de los verbos más complejos, más difíciles del español, es probable que te responda que quizás uno de ellos es el verbo quedar. Y no es para menos, porque el verbo quedar puede significar muchísimas cosas. A primera vista parece un verbo con decenas de significados, pero la buena noticia es que no necesitas memorizarlos uno por uno porque la mayoría pueden entenderse a partir de 4 grandes categorías o a partir de 4 grandes ideas generales. Así que cuando comprendas estas 4 ideas principales empezarás a utilizar el verbo quedar de forma mucho más natural. Quédate en este vídeo para descubrirlos. Te doy la bienvenida, esto es Linguatúa y yo soy Carol. Soy profesora de español en línea y examinadora de todos los niveles de los exámenes oficiales DELE. Vamos a empezar conociendo esa primera gran idea general dentro de la cual vamos a agrupar distintas expresiones que contienen el verbo quedar. Pero quiero que recuerdes, que te quedes con la idea del verbo quedar como algo así como llegar a un acuerdo. Vamos a desglosar esta gran idea y vamos a ir hablando de esas expresiones tan frecuentes con quedar. La primera, por supuesto, la más conocida es quedar con alguien. Atención siempre con la preposición con. Quedar con una persona, con un amigo, con un familiar. No es necesario que hagamos explícita la persona con la que nos vamos a encontrar y podemos decir, por ejemplo, si queremos invitar a alguien a encontrarse con nosotros, ¿quieres quedar mañana? O ¿quieres quedar mañana conmigo? Repito, no es necesario. Otros ejemplos, hemos quedado con el profesor. Aquí sí lo hacemos explícito. O he quedado con unos amigos. ¿Y por qué digo que esto pertenece a la categoría de llegar a un acuerdo? Pues bien, porque no significa simplemente ver a alguien o encontrarse con alguien por casualidad, sino que ese encuentro ha sido organizado previamente. Previamente hemos decidido quedar mañana a las 4 en X sitio. La segunda expresión más habitual con quedar es quedar para más infinitivo. Podemos expresar el motivo de nuestro encuentro y podemos combinarla con la anterior cuando sea oportuno. Hemos quedado para comer. Genial, ese infinitivo es el motivo de nuestro encuentro, comer, o han quedado para tomar un café, o quedamos siempre para estudiar. Fácil. Y si la queremos combinar, un posible resultado sería: mañana he quedado con Manuel para comprar los muebles. Y la tercera opción, quedar en más un verbo en infinitivo. Seguimos hablando de un acuerdo, pero aquí el acuerdo no consiste en verse, en encontrarse, sino que puede referirse a cualquier otro plan o acción. Significa tomar una decisión, acordar algo. Por ejemplo, hemos tomado la decisión de ir en tren o hemos acordado ir en tren. Podemos expresarlo con el verbo quedar. Hemos quedado en ir en tren. ¿Y qué pasa si quiero utilizar un verbo conjugado? Pues bien, esta estructura lo permite, pero siempre que utilicemos el nexo que. Hemos quedado en que tú vendrás en tren, o hemos quedado en que nosotros iríamos en tren. Por supuesto, deberás conjugar ese verbo tras la expresión de manera que concuerde con la historia que estás explicando, ya sea en pasado, en presente, en futuro. Por lo tanto, en todos estos ejemplos anteriores, con el verbo quedar, la idea sigue siendo la misma. Hemos acordado algo específico y previamente, es decir, hemos llegado a un acuerdo. La segunda gran idea general que debes asociar al verbo quedar es la idea de permanencia, permanecer. Dentro de esta categoría o de esta idea, el verbo quedar expresa algo que sigue existiendo después de un cambio, o también expresa que algo todavía no se ha agotado. Cuando hablamos de cantidades, me quedan 10 euros. ¿Queda un poco de café?
Solo queda una entrada. Aquí hablamos de eso que todavía permanece, esta cantidad restante. También podemos hablar de tiempo restante que todavía tenemos disponible, por lo tanto, ese tiempo que permanece después de haber gastado otra parte del tiempo. Por ejemplo, quedan 5 minutos para salir, es decir, nos sobran 5 minutos antes de salir. O quedan 2 semanas de vacaciones, 2 semanas restantes de vacaciones. O a mí me queda un año para terminar el proyecto. En este caso, cuando queremos enfatizar a quién le resta ese tiempo, quién tiene ese tiempo disponible, vamos a utilizar el pronombre personal. A mí me queda, a ti te queda, a él, a ella o a usted le queda, a nosotros nos queda, a vosotros os queda y a ellos, a ellas o a ustedes les queda. Concordancia. Y por último, también podemos hablar con esta misma estructura de personas. Solo quedamos nosotros en la habitación o después de la reunión quedaron solamente 3 personas allí. En todos estos casos anteriores podemos hacernos la misma pregunta y la pregunta es ¿qué queda? ¿Qué resta? ¿Qué sobra incluso? Y la respuesta será el dinero, la cantidad de cosas, el tiempo, las personas o cualquier otra cosa que permanece. Idea importante. Todo aquello que se queda, que permanece. El tercer uso de quedar es uno muy específico, es una estructura fija del español y que nos sirve para hablar de tareas pendientes por realizar. Y esta expresión es quedar por más infinitivo. Aunque está relacionado con la idea anterior en cierto sentido, este es un uso tan frecuente que merece un apartado propio. Recuerda, la estructura quedar por más infinitivo lo que expresa es que una acción todavía no se ha realizado, la tenemos en la lista de cosas pendientes, cosas por hacer. Por ejemplo, queda mucho por hacer, es decir, tenemos mucho todavía no finalizado. En este caso no especificamos qué cosas, simplemente usamos el adverbio mucho para expresar que tenemos trabajo por delante. O me queda un examen por preparar. Es decir, tengo un examen pendiente por preparar, me falta un examen por preparar. Esa acción pendiente es preparar ese examen. Quedan muchas cosas por decidir, cosas pendientes de ser decididas. O aún quedan varios problemas por resolver. Exactamente igual, problemas que todavía no han sido resueltos. Es una estructura extremadamente común, natural, tanto en la expresión escrita como en la expresión oral y tanto en registros formales como informales, así que muy versátil. Y la cuarta idea general es la que asocia el verbo quedar con un resultado final. Este es el grupo más amplio y probablemente el más complicado porque esta idea contiene dentro de sí muchas posibles expresiones. Sin embargo, en todos estos casos el verbo quedar expresa cómo termina una situación o cuál es el resultado de una acción. En el primer ejemplo tenemos quedar más adjetivo o participio. Después de una acción o de una situación determinada, una persona o una cosa queda, termina en un estado determinado. Por ejemplo, la puerta quedó abierta, el edificio quedó destruido, todo quedó resuelto o el asunto quedó olvidado. En todos estos ejemplos tenemos participios que también funcionan como adjetivos y la idea de todos estos ejemplos es que aquel fue el resultado después de determinada acción. El ejemplo primero, después de que todos salieran de clase, la puerta quedó abierta. Después de tal situación, de que todos salieran, el resultado fue aquel, que la puerta quedó abierta. Otros ejemplos dentro de esta idea general incluyen expresiones muy frecuentes como quedó o queda claro, queda demostrado, queda confirmado, queda probado o queda establecido. Todas expresan exactamente la misma idea. Ese
es el resultado final. La segunda expresión de este gran grupo es quedar bien o quedar mal. Y aquí hablamos de la impresión que produce una persona. Por ejemplo, quedaste muy bien en la entrevista, es decir, causaste muy buena impresión. O no quiero quedar mal delante de mis compañeros, no quiero causarles una mala impresión. O aquel hombre siempre intenta quedar bien con todo el mundo, siempre intenta causar una buena impresión a todo el mundo. Podemos decir quedar bien o quedar mal delante de alguien o con alguien. La tercera es quedar como más adjetivo. Esta es extremadamente utilizada en el español hablado y aquí el verbo indica la imagen que proyecta una persona después de una situación concreta. Por ejemplo, después del rescate, el bombero quedó como un héroe. Es decir, después de aquella situación tan heroica, el bombero fue visto, esa fue la imagen que se proyectó de él, quedó como un héroe. O cuidado, si sigues mintiendo te descubrirán y vas a quedar como un mentiroso. Es decir, esa es la imagen que proyectarás. Ese será el resultado final. Por supuesto, la cuarta expresión es quedar bien una prenda. Cuidado porque aquí usamos el pronombre personal. Me quedan bien las gafas, te quedan bien los zapatos o a ella le quedan muy bien las botas. Aquí no hablamos exactamente de la impresión que causa una persona, sino de cómo le sienta algo, generalmente ropa o accesorios en sí mismo. Podemos usar también otros adjetivos. El pantalón me queda grande, esa camisa te queda muy pequeña, muy ajustada, o incluso para hablar con colores refiriéndonos a prendas. El azul te queda genial, es decir, te sienta genial. Y como no, también para peinados, ese corte de pelo te queda muy original. Y bien, ¿qué pasa con el verbo quedarse puramente pronominal, ¿no? Con ese pronombre personal, con ese se final, que no debe nunca confundirse con quedar a secas, sin ningún pronombre tras él. Recuerda que quedarse sin complementos significa simplemente permanecer en un lugar. Por ejemplo, ¿te quedas un rato más aquí conmigo? O esta noche me quedo en casa, no voy a salir. O se quedó en Madrid durante todo el verano, es decir, permaneció en Madrid y no se fue de vacaciones. Aquí quedarse significa no irse a ningún lugar, permanecer en el sitio. Por eso no decimos he quedado en casa, sino que decimos me he quedado en casa. Cuidado porque si dices he quedado en casa, estás dando a entender que tienes un encuentro con alguien en casa. He quedado en casa a las 8 con mis amigos. Como hemos visto antes, también podemos utilizar ese quedarse de forma pronominal cuando hablamos de resultados finales y utilizando también un adjetivo o participio. Si me refiero a mí, voy a decir que me quedé sorprendida tras leer la noticia o que mi amigo se quedó tranquilo después de hablar. Mientras que quedar sin ese pronombre suele poner el foco en el resultado final, el verbo quedarse lo pone en la persona que realiza la acción o que experimenta ese cambio. Y un bonus, una expresión adicional, una expresión de nivel muy avanzado y también bastante coloquial es quedarse, pronominal, quedarse con alguien. De manera literal significa que alguien permanece con otra persona. Por ejemplo, me quedo en casa con mi madre. Genial, ese es el significado literal, pero tiene un significado metafórico y coloquial. Quedarse con alguien significa bromear o tomar el pelo a una persona, haciéndole creer algo que no es cierto. Por ejemplo, en un diálogo es frecuente escuchar ¿de verdad has ganado la lotería? Y la otra persona responde no, me estaba quedando contigo, te estaba tomando el pelo, me estaba riendo de ti. Y también es muy habitual en el español coloquial, cuando no sabemos si alguien nos está tomando el pelo, preguntar en lugar de
¿de verdad? O en lugar de ¿en serio? ¿Te estás quedando conmigo? Pero repito, esta es coloquial, te recomiendo usarla con personas de confianza. Si sientes que no tienes problema para entender la gramática española, pero te cuesta dar ese salto real entre un nivel y el siguiente, eso suele deberse en muchas ocasiones a que llegado un cierto momento del aprendizaje ya no necesitas más reglas gramaticales, sino que necesitas ponerlas en práctica y aprender todos esos matices que te puede dar el idioma. Los matices que aportan verbos, debes conocer colocaciones, estructuras frecuentes y habituales, así que por eso creé mis cursos intensivos para cada uno de los niveles del español. Son cursos completamente guiados por cada nivel, así que si empiezas un curso B2, empezaremos por el inicio de lo que debes consolidar, esa base del B2, e iremos construyendo todo el camino y todo el recorrido a través de toda la gramática imprescindible del nivel hasta el C1, pero no trabajaremos obviamente solo con gramática. Lo más importante es que vayas poniendo todos tus conocimientos a prueba y para ello encontrarás más de 400 actividades interactivas en cada curso, además de pruebas de lectura, pruebas de escucha y pruebas escritas y orales que deberás completar y para las que yo te mandaré correcciones personalizadas. Esto significa que tendrás una estructura que seguir, un orden en tu estudio, dejarás de estudiar saltando de un tema al otro sin lógica, sin estructura y por supuesto tendrás mi apoyo constante. Vas a tener más de 14 horas de clases grabadas para ti y para siempre porque ningún curso caduca nunca, son tuyos para siempre, así que tendrás la flexibilidad para estudiar donde y cuando quieras, en cualquier dispositivo. También serán tuyos más de 100 materiales originales descargables y una comunidad de estudiantes con la que interactuar si quieres. Te recomiendo que le eches un vistazo a los cursos, a sus contenidos, encontrarás todos los índices dentro del siguiente enlace y que también encuentras en la caja de descripción y en el primer comentario de este vídeo. Espero que hayas aprendido algo nuevo, espero haberte por supuesto ayudado. Si te ha resultado útil y quieres continuar estudiando, valora suscribirte al canal y como siempre nos vemos muy pronto.